Homenaje. Los restos de Francisco Olmedo fueron trasladados a Teletenango. A sangre y fuego, lo mataron para robarle el vehículo que conducía. Exitoso operativo. Más de 30 sospechosos de extorsión fueron arrestados. Pandemia. Todos los días crece el número de infectados. No baje la guardia. Alerta sanitaria. Buscan opciones para la compra de la vacuna contra la viruela del mono. Masacre en Jutiapa. Localizan 7 cadáveres en una vivienda. Bueno, iniciábamos Telediario, un noticiario de servicio, y seguimos siendo de servicio porque le servimos a usted llevándole la información. El Señor lo llamó al descanso eterno el pasado lunes. Todos sabemos que un día moriremos, pero evidentemente nadie está preparado para la tragedia. Los familiares de quien fallece padecen la pesadilla del luto, el dolor y la impotencia. Pero la vida sigue y hay que superar ese dolor. Francisco Olmedo deja un legado que lo mantiene con vida. Muchos años fueron los que dedicó su vida al periodismo televisivo y como ha ocurrido con otros integrantes del grupo Alba Visión, hoy se le rindió homenaje póstumo en las instalaciones de la empresa que lo vio crecer. El ataúd fue trasladado en una motobomba de los bomberos municipales departamentales, institución a la que también pertenecía, con sirena abierta para anunciar que Francisco Olmedo hacía su último recorrido. En la zona 12, los bomberos dijeron presente e hicieron un minuto de silencio en señal de respeto. Después de eso, fue llevado a su segundo hogar, Teletenango. Familiares y amigos se acercaron para rendirle homenaje. Todos lo recuerdan con cariño, con respeto y admiración por la pasión que demostró para realizar su trabajo y que fue vital para el éxito de Telediario. Al final del homenaje, era hora del momento más difícil, el último adiós. Los restos de Francisco Olmedo fueron llevados al cementerio Los Parques, en la zona 8 del municipio de Mixco. La caravana llegó al Camposanto y los familiares de Francisco Olmedo entonaron sus canciones favoritas. Las flores estaban por todos lados. Lágrimas, dolor y desconsuelo. Un hombre que marcó generaciones dedicadas al periodismo ha partido al descanso eterno. El pueblo entero lo reconocía y ahora lo recuerda debido a todas sus coberturas que hizo a nivel nacional con micrófono en mano. Ahora, Francisco Olmedo ya no está con nosotros, pero su legado y su recuerdo seguirán con vida. Dios lo reciba en su santa gloria, Francisco Olmedo. Descanse en paz. Merecido homenaje y reconocimiento a ese grande del periodismo de nuestro país. Que en paz descanse, Francisco Olmedo, y gracias
por ese gran legado, por tantas enseñanzas y tanto compañerismo. Así es, que en paz descanse el caballero de las noticias, don Francisco Olmedo. Ahí teníamos la cobertura completa del último adiós. Gracias por acompañarnos, amigo televidente. Atención, porque vamos a continuar con la información. Tenemos que hablar de la situación complicada que se vive en Palencia con las grietas que se han registrado en este lugar. Estas grietas continúan acrecentándose y además están expandiéndose y poniendo en riesgo varias viviendas. Vecinos de la aldea del Manzanote, ubicada en el municipio de Palencia, continúan con temor debido a las grietas que se formaron desde principios del mes de septiembre. Por el paso de varios fenómenos meteorológicos, estas se extendieron a causa de la saturación de los suelos. Los expertos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED aseguran que se trata de fallas tectónicas en la ciudad de Guatemala y en la ruta de Jalpatagua-Jutiapa, que influyen en la inestabilidad del terreno, principalmente en jurisdicción de Palencia. Es una zona de alta carga hídrica con numerosas corrientes de agua subterránea y según el registro de lluvia de Insibume, la zona ha recibido lluvia arriba de lo normal. Ante esta situación, varias viviendas así como una iglesia quedaron inhabitables y las familias afectadas tuvieron que desalojar y buscar refugio con familiares. Hoy, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en conjunto con las autoridades municipales, informaron que el próximo mes iniciarán la construcción de 162 viviendas para ayudar a los afectados. Por aparte, en Sanarate El Progreso, vecinos y bomberos municipales departamentales buscaron por 9 días a una niña que se encontraba desaparecida. Según los padres, huyó de la casa. Finalmente fue localizada sana y salva en un terreno baldío que es utilizado como botadero de basura. Tiene 13 años y presentaba deshidratación. Indicó a los socorristas que decidió huir porque no sabía cómo hacer su tarea de matemáticas. Permaneció en este lugar los 9 días y se alimentó de pan y tortillas que eran tiradas. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para determinar la veracidad de su versión y si es seguro que continúe en el mismo hogar. Vamos ahora con información judicial. Lo más impactante desde Torre de Tribunales. Le vamos a presentar 2 casos. Ambos tienen que ver con delitos relacionados con el narcotráfico. Atención. Uno de estos casos en los tribunales de justicia está relacionado a Wilfido Benamar Loargas de la Fuente, alias El Peluche, capturado el 11 de octubre pasado en Ocó, San Marcos, por cargos de narcotráfico. La justicia de los Estados Unidos lo solicita en extradición y las autoridades guatemaltecas trabajan en los procesos correspondientes para determinar si es factible su traslado hacia el país norteamericano. Una investigación de la DEA determinó que desde el 2008 surgió una organización criminal encargada de la fabricación, almacenamiento y el traslado de drogas hacia Estados Unidos desde el sur y el centro de América. Alias El Peluche, al parecer, ingresó a formar parte de la red desde el 2010 hasta 2021. Mañana, en otra audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, se resolverá si este guatemalteco es entregado a la justicia estadounidense. En los tribunales de justicia también se ventila un proceso contra 6 presuntos narcotraficantes señalados por el Ministerio Público de traslado y venta de droga. Se trata de la audiencia de primera declaración en la que el ente investigador busca que los acusados sean ligados a proceso penal. La Fiscalía de Narcoactividad efectuó una investigación en la que se señala que una organización criminal trasladó, almacenó y vendió cocaína. Como evidencia de las actividades ilícitas, la Fiscalía presentó un informe de llamadas telefónicas interceptadas. Según el fiscal del caso, en las conversaciones que los miembros de la red mantenían se detectó que entre sus operaciones sobresalió la entrega de un paquete de cocaína a un narcotraficante mexicano. Los indicados fueron capturados a principios de este mes tras 17 allanamientos en los departamentos de Petén, Escuintla y Quetzaltenango. Algunos de ellos, además de las acusaciones de narcotráfico, son señalados de asesinato, ya que existen indicios que los vinculan con la matanza de miembros de una banda rival por la disputa de control en la venta de drogas. Por aparte, las juezas que conocen el caso por defraudación aduanera, denominado La Línea,
Continúan escuchando las conclusiones de los abogados defensores. Uno de ellos aseguró que la Fiscalía no demostró el delito de cohecho activo en su patrocinado y no hay evidencias que demuestren entregas de dinero en efectivo. Se prevé que la participación de los abogados finalice la primera semana de noviembre. Posteriormente se realizará una fase de réplicas, es decir, que se le otorga nuevamente la palabra al Ministerio Público para debatir los argumentos expuestos de los defensores y asegurar que hay indicios criminales para declarar culpables a los acusados. En otro tipo de noticias, vamos ahora al departamento de Sololá. Este es un seguimiento, amigo televidente, y tiene que ver con la preocupación de los vecinos, específicamente de la aldea Los Encuentros. Esto ante la aparición de animales muertos. Nuevamente se registró un ataque a un grupo de ovejas quienes se encontraban dentro de su corral la madrugada de este día en el caserío San Francisco del sector Tuy de la aldea Los Encuentros, Sololá. El hecho se registró a la 1 de la madrugada, según informaron los propietarios. Lo lamentamos mucho lo que pasó con mi tía porque estas son de mi tía. Entonces ellos dicen que hoy a la 1 de la madrugada lamentablemente pues perdieron las ovejas y todo, entonces no sabemos aún qué es lo que pasó, pues son 8 ovejas y los precios de ellos que son 500 quetzales y ahorita mira ya perdieron sus 2,000 y es de mi tía, pues lo de mi tía es solo eso que de esos abujitos que podía ganar su pan cada día. Este caso ha dejado asombrado a los vecinos de las comunidades, ya que durante días atrás se han registrado otros ataques en esta misma aldea. Sí, en caserío Sacobochol, caserío El Rosario y también en Los Encuentros, sector Rancho, creo que ahí también atacaron las ovejas. Hoy como a las 5 de la mañana nos escuchamos por ahí. Donde recomendamos en este momento a toda la población de la aldea Los Encuentros, a nivel aldea, porque desde ya ha sucedido varias veces así en este caso. En este caso, pues nosotros como Cocos del caserío San Francisco, pues le damos la recomendación a toda la población. Nadie tiene una explicación sobre la muerte de estos animales, ya que es un caso muy extraño y las personas del sector viven atemorizados sobre esta situación que afecta el lugar, por lo que cuidarán a todos sus animales. Vamos a ampliar uno de nuestros titulares y se trata del asesinato de una persona que por intentar robarle su vehículo perdió la vida. El cadáver de un hombre con heridas de arma de fuego fue localizado tirado en la banqueta en la colonia Alvarado, zona 2 capitalina. Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. Tras darse a conocer la noticia, una familia llegó a la escena del crimen. Lo identificaron como Edwin Galvez, tenía 33 años. Prestaba servicios de taxi a través de una aplicación durante la noche y madrugada. El automóvil no se encontraba en el lugar, por lo que se supone que se trató de un asalto. Autoridades investigan si los delincuentes cometieron el asesinato en dicho sector o dejaron el cuerpo abandonado. El hermano de la víctima señaló que mantenían constante comunicación mientras trabajaba. Su última conexión fue a las 2 de la madrugada. Se supone que fue durante ese horario cuando los delincuentes le cegaron la vida. Se realizó un rastreo en busca de cámaras de seguridad. Las imágenes captadas serán esenciales para identificar y capturar a los asesinos. El cuerpo fue llevado a la morgue de INASIF para la necropsia de ley.
Vamos ahora a hablar de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Tenemos que hablar de una importante captura, y es que los agentes, cuando realizaban operativos, esto en la colonia Prados del Carmen, es jurisdicción de Boca del Monte, Villa Canales, lograron la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha. Este hombre llevaba un fusil de asalto al momento de la aprehensión, ahí lo tiene usted en la pantalla. Fue trasladado a Torre de Tribunales para que esclarezca su situación legal. Y seguimos hablando de hechos de violencia. En la zona 6 de Villanueva, un joven fue asesinado a balazos. El ataque ocurrió en la manzana 41, lote 3, colonia Las Marianitas, zona 6 de Villanueva. Había tranquilidad en ese lugar cuando los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus viviendas observaron a un hombre tirado en la calle. Nadie identificó a algún sospechoso, por lo que se cree que el responsable o los responsables escaparon rápidamente entre los callejones. El hombre falleció en el instante. Los bomberos voluntarios dijeron que sufrió heridas en la región del cráneo y la espalda. El ataque ocurrió a escasos metros de la vivienda de la víctima. Sus familiares reconocieron el cuerpo e indicaron que se trataba de Aníbal López Mendoza. Tenía 18 años y trabajaba como mecánico. La información preliminar señala que este hombre recibió una llamada donde supuestamente solicitaban de su servicio. Al salir de su casa y tras caminar unos cuantos metros, lo atacaron a balazos. El personal del Ministerio Público recolectó entre los indicios al menos 5 casquillos de bala. El caso ya está bajo investigación. Los fiscales buscarán cámaras de seguridad de la colonia para identificar a personas sospechosas. Y vamos a continuar con la información nacional. Tenemos que hablar de un pavoroso incendio que se ha registrado. Atención a las imágenes. Esto fue en una vivienda este día en la colonia Santa Teresita, en la zona 2 del departamento de Chimaltenango. Bomberos municipales departamentales atendieron esta emergencia, informando que los trabajos para apagar las llamas tardaron aproximadamente 40 minutos. El incendio se originó en la cocina de la vivienda y luego se extendió a 2 habitaciones. Al parecer era una casa en alquiler, ya que el dueño argumentó que fue alertado por los inquilinos. Las pérdidas materiales se contabilizaron en más de 40,000 quetzales. Los bomberos detallaron que al llegar a la cocina observaron que la estufa estaba encendida con una olla con frijoles y que el tambo de gas tenía una fuga, por lo que consideran que esa fue la causa del siniestro. Y autoridades de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo la Operación Cóndor. Como resultado, luego de varios allanamientos, se logró la captura de 36 extorsionistas. Si no pagas, estás muerto. Las autoridades de la Policía Nacional Civil, a través del operativo Cóndor, realizaron 61 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, Izabal, Suchitepeques y Chiquimula. Como resultado, lograron la captura de 36 personas y la incautación de 14,830 quetzales, 2 armas de fuego, 63 cartuchos para armas de fuego, una computadora portátil, 2 granadas lacrimógenas y 15 teléfonos celulares. De acuerdo con la información, los capturados pertenecen a distintas clicas de la Mara 18 y Salvatrucha, que se dedican a exigir el pago de la extorsión a los pilotos del transporte extraurbano y camiones repartidores. Con estas aprehensiones, según las autoridades, evitaron la muerte de al menos 12 personas que estaban siendo extorsionadas en diferentes puntos de la capital. Además, hacen un llamado a la población a presentar sus denuncias si están siendo víctimas de delincuentes a cualquiera de las sedes del Ministerio Público a nivel nacional o a través del 1574. Y continuamos hablando de acciones por parte de la Policía Nacional Civil, pero hablamos ahora de la lucha en contra del narcotráfico. Autoridades de seguridad confirman el hallazgo de plantaciones de hoja de coca y marihuana, esto al norte de nuestro país, en el departamento de Petén. En Melchor de Mencos fueron erradicadas 50,000 matas de marihuana en fase de crecimiento. Esto asciende a un monto de 18,750 quetzales. En San Luis localizaron 115,136 arbustos de coca. Agentes de la policía
junto con elementos del ejército, procedieron a la quema de dichas plantaciones. Los operativos en el sector van a continuar en los próximos días. Tiempos de coronavirus, mucha atención, amigo televidente, lo adelantábamos desde nuestros titulares, tenemos que seguir hablando de la pandemia porque continúa vigente. Recuerde que es muy importante que todos en casa sigamos extremando las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad, esto depende de cada uno de nosotros, sobre todo para evitar el contagio, amigo televidente. Recuerde también es importante obtener el esquema completo de vacunación, esto no evita el contagio, pero sí puede evitar que usted termine en el intensivo de un hospital o peor aún que pierda la vida por COVID-19. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización que nos muestra que ayer martes 25 de octubre se realizaron un total de 8.831 hisopados. La segunda casilla muestra un ligero descenso. Recordará usted que en días anteriores incluso hablamos de 1.000 nuevos casos cada 24 horas. En esta nueva actualización 730 nuevos casos, eso sí, en 24 horas. La tercera casilla es la más preocupante y alarmante, amigo televidente, es la que nos indica la cantidad de personas que han perdido la vida. Según las autoridades del Ministerio de Salud, en fechas anteriores, 3 personas más lamentablemente perdieron la vida por el nuevo coronavirus. El cero hasta abajo de la pantalla indica que ninguna persona afortunadamente falleció en las últimas 24 horas, pero recordemos que hay un ligero atraso también en cuanto a la información que se maneja, que esto también quiere decir que más adelante en la semana podríamos enterarnos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en esas últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora en pantalla la situación general del COVID-19. Esta primera casilla también es de las pocas que han mostrado descenso en los últimos meses, 1.232 casos activos. Estas son las estimaciones que las autoridades de salud han realizado. Lo indicábamos porque recordará usted, amigo televidente, en meses anteriores llegamos incluso a hablar de 80.000 casos activos. Esto tampoco es para que bajemos la guardia, para que nos confiemos. Es importante seguir utilizando la mascarilla, sobre todo cuando interactúa con otras personas, continuar también con ese lavado de manos constante, seguir utilizando gel a base de alcohol, ya lo indicaba al principio, seguir reforzando esas medidas de higiene. Prácticamente no hay vuelta atrás con la pandemia. Hablamos ahora de la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio, desde aquel primer caso confirmado por el presidente del país el pasado viernes 13 de marzo del 2020 hasta el martes 25 de octubre del 2022, un total de 1.138.242 personas se han contagiado en suelo guatemalteco. La cantidad de personas que se han recuperado, esto según los datos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1.117.132 personas. Pero vea usted cómo ha incrementado también la cantidad de víctimas mortales. 19.878 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del nuevo coronavirus. Cada noche insistimos en que usted no baje la guardia, amigo televidente. La situación es complicada aún con la pandemia y si nosotros bajamos la guardia, si nos confiamos, podríamos estar hablando de una nueva ola de contagio de cara a los últimos meses del año. Las cifras actualizadas de la pandemia en T13 Noticias. Y las autoridades de la cartera de salud dieron a conocer que continúan con el proceso para adquirir vacunas y prevenir así la viruela del mono. Cada vez más se suman casos de viruela del mono en Guatemala. Al respecto, las autoridades de salud señalaron que continúan la búsqueda por adquirir vacunas contra la enfermedad directamente con los fabricantes. También hemos estado buscando el contacto directo con el proveedor a efecto de poder llegar a buscar el acceso a estas vacunas. El tema es que todavía la producción es muy baja y recuerden que es una vacuna que, digamos, había dejado de producirse y ante el aparecimiento de los nuevos casos de la viruela, entonces es una vacuna que se está empezando a producir. Lo que sucede es que es recordarle a la población que no es una vacuna de uso general, es una vacuna que usualmente se dedica a poblaciones específicas que tienen un sistema inmunitario comprometido. Entonces estamos en esa relación buscando ya sea que a través de OPS podamos hacer los procesos de adquisición, pero todavía no hay una producción suficiente como para poder pensar que vamos a tener muy rápidamente esta vacuna. De obtener las vacunas e iniciar una jornada de vacunación, esta no sería para todos los sectores de la población, únicamente para aquellas personas con enfermedades crónicas.